Va, entonces ya empezó la grabación. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Ya está. Bien, están viendo las láminas todos, me parece. Bueno, estas láminas empiezan, las del tema 3, con una recapitulación histórica muy breve del origen de las máquinas de Turing. Como recordarán, se trata de un mecanismo que surgió para dar respuesta a un problema abierto en lógica matemática, un problema del cual se sospechaba que la respuesta era negativa. En las máquinas de Turing permitieron efectivamente comprobar esta sospecha. Y el punto es que como un producto colateral, como un daño colateral, nos dejaron la teoría, la parte más importante de la teoría de la computación, el modelo de las máquinas de Turing. Y también otros modelos, por supuesto, ¿no? Como pues, los antecedentes de las gramáticas formales, el cálculo lambda, pero digamos que las máquinas de Turing son lo que se considera la ganancia central de la resolución negativa de este problema en lógica. Bien, una máquina de Turing vimos que era un mecanismo pues bastante sencillo, aunque más complejo que los que hemos visto antes, pero la intuición es muy simple. Lo que tiene es una cinta nosotros comenzamos considerándola una cinta infinita, una dirección. Tiene un inicio, pero no tiene un fin. Y en esa cinta hay escritos caracteres de un alfabeto de entrada. Hay una cabeza lectora que lo que hace es, está ubicada en una celda de esta cinta y en un estado particular, y dado este estado y el carácter que está leyendo, permítame un momento, decide reescribir el carácter y moverse a la izquierda o a la derecha. Bien. Entonces, formalmente, pues tenemos estos elementos, un conjunto de estados, un alfabeto de entrada, un alfabeto de la cinta. Permítanme, es que ahí está saltando un poco mi teclado. Eh, a ver, ahí está. Ahora sí, ahí está. Un alfabeto de la cinta que incluye los caracteres de entrada y algunos más que nos pueden servir para hacer operaciones adicionales. Y tenemos una función de transición que, como pueden darse cuenta, depende del estado en el que uno se encuentre y del carácter que se está leyendo. Y lo que hace es reescribir este carácter, cambiar probablemente el estado y moverse a la izquierda o a la derecha. Perdón. Los estados tenían tres estados particulares, que eran el estado inicial, señalado con S, el estado de aceptación y el estado de rechazo, T y R respectivamente. Teníamos un símbolo especial en la cinta, que es el espacio en blanco, un símbolo de inicio de la cinta, que es pues ven, parece como una T girada en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y y que teníamos la restricción de que la máquina no podía reescribir este símbolo y no podía moverse a su izquierda. Ajá, porque pues estábamos pensando que las cintas tienen un inicio. Esta es una convención relativamente secundaria, simplemente es un buen punto de partida. Bien, ahora lo que hemos visto es que dados estos mecanismos podíamos pensar en la idea de una configuración, es decir, una fotografía de cómo está una cinta y la cabeza lectora en un momento dado. Ajá, y esto lo podemos plantear de esta manera. Es una terna que nos dice, mira, estamos en la cinta, la máquina de Turing está en cierto estado, Q entonces está en los estados, tiene escritos estos caracteres en la cinta, y estamos pensando que pasados estos caracteres, la cinta solo tiene espacios en blanco, no se ha escrito todavía en ella. Y pues dado que estamos pensando que es un momento en la ejecución de una máquina de Turing, que ya ocurrió en el pasado y que esto empezó en el estado en algún momento, entonces pues ha habido tiempo solo de escribir un número finito de cosas en la cinta, no puede haber un número infinito. Entonces esta alfa es una cadena finita. Aquí va a ser gamma estrella, no sé por qué no apareció la estrella, pero bueno, no es gamma, es gamma estrella. Y N nos dice, pero mira, la posición particular de la cabeza lectora es esta, es la celda enésima. Entonces, como se imaginarán, la configuración inicial me dice, mira, esta es en el estado inicial, esta es la entrada que te dieron, y la entrada solo se marca con caracteres de entrada, ¿se dan cuenta? Por eso este tiene que estar en sigma estrella. Después tienes un número infinito de ceros y tu posición inicial es cero, es decir, apuntas a este carácter de inicio de la cinta. Ahí es donde estamos.
Entonces, pues conforme se ejecuta conforme la máquina de Turing va ejecutando sus operaciones, va leyendo de entrada y haciendo cambios, cambian las configuraciones, ¿no? Entonces vamos a definir una relación entre configuraciones. Para eso voy a servirme de esta notación, vean. Voy a referir a alfa sub n, aquí lo pongo entre corchetes por tradición, podrá ser sin corchetes, pero la idea es que estoy refiriéndome al enésimo símbolo de la cadena alfa. Bien, y con alfa, donde, donde x sustituye a n, vean, es con esta diagonal, también es tradicional, se podrá marcar de otras maneras, pero bueno, aquí estoy diciendo, en el lugar enésimo ahora escribes x, en la cadena resultante de sustituir el símbolo que estaba en el lugar enésimo por el símbolo x. Bien. Entonces, ahora sí podemos definir las relaciones entre configuraciones. Vean, tenemos que la configuración Q alfa n nos lleva a la configuración R beta M si solo si pasa una de estas dos cosas. Vean, si nosotros vemos la función de transición de la cinta y vemos qué pasa cuando estamos en estado qésimo y leemos el carácter que está en el estado enésimo de la cinta, vean, esto nos dice en qué parte de la cinta estamos, en qué celda estamos. Entonces, resulta que delta de Q del enésimo símbolo de alfa nos lleva al estado, nos lleva a hacer la siguiente transición. Cambiamos al estado R, escribimos beta en la cinta y nos movemos a la derecha. Entonces, esta beta tiene que tener forzosamente esta forma. Es la misma cadena alfa, salvo que el enésimo símbolo ahora está siendo sustituido por B. Esa es la idea. En el lugar de lo que estaba ahí, ahora escribimos B. Y la nueva posición, esta de aquí, es n más 1. ¿Por qué? Porque si no mueve a la derecha, avanza a un lugar. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, por supuesto, es movernos a la izquierda. Es decir, nuevamente, dependemos del estado en el que estamos, del carácter que está en el enésimo lugar, pero en esta ocasión la instrucción que nos da delta es cambia R, escribe beta y muévete a la izquierda. Entonces, beta, pues nuevamente es esta misma cadena, alfa, con B en el lugar enésimo ahora, pero la posición nueva es distinta, ahora es n-1, porque nos estamos moviendo a la izquierda. Entonces, esa es la idea de de la relación entre configuraciones. Es decir, cambiamos dependiendo de lo que nos diga delta. Y con la configuración no nada más nos dice qué símbolo se reescribe, sino que también nos dice en qué posición estamos. Tenemos que actualizar n como n más 1 o como n menos 1, dependiendo de la dirección del movimiento. Bien, bueno, esta es una relación, se dan cuenta, y por lo mismo podemos calcular su cerradura reflexiva y transitiva. Entonces vamos a fijarnos en esta cerradura reflexiva y transitiva, y eso es lo que nos va a marcar pues una serie de definiciones para las máquinas de Turing. Vean, aquí tenemos una máquina, nuestra máquina de Turing abstracta, que no hemos dicho que instrucciones específicas se ejecuta. Vamos a suponer que empezamos en el estado inicial con esta entrada alfa. Bien, esta es la configuración inicial. Estado S, la cadena alfa es lo que está escrita, seguido del número infinito de blancos y nuestra posición es 0. Si nosotros después de cierto número de pasos, esto está marcando un número arbitrario de pasos, siempre finito, por supuesto, llegamos a un estado Q, que resulta ser el estado de aceptación o el estado de rechazo, entonces nos detenemos. Vamos a decir que nos detenemos. ¿Qué quiere decir que nos detenemos? Bueno, uno podrá pensar, es un mecanismo, significa que el mecanismo se para, ¿no? Por ejemplo, hay un video de YouTube muy divertido con una máquina de Turing hecha con bloques de Lego. Entonces, ahí se ve claramente cuando la máquina alcanza aceptación o rechazo que pues se detiene, punto. Ya no avanza más. Entonces uno podrá pensar eso. Pero como este es un mecanismo matemático, pues uno puede pensar que uno podría seguir aplicando transiciones. El punto es que ya no nos importa lo que ocurra. Nosotros aceptamos como un resultado el llegar a T o a R y lo que ocurra después es irrelevante. Así también lo podemos concebir. Y si tuviéramos un mecanismo, pues el mecanismo podrá seguir dando vueltas, pero cuando la primera vez que aparece una T o una R, nosotros nos fijamos
primero si es T o R, y nos fijamos que queda escrito en la cinta. En este caso, en la cinta queda escrita una beta que pues no sabemos qué características tenga, porque esta beta es el resultado de muchas transformaciones aplicadas a alfa, no nada más una como acá arriba, ¿no? Esta beta y esta alfa están relacionadas por un solo símbolo. Aquí esta beta puede haber surgido después de un número arbitrario de cambios. El punto es que si uno no se detiene en el estado de aceptación, ese es el punto importante. Si la máquina de Turing lo que alcanza es el estado de aceptación, entonces lo que vamos a decir es que la cadena alfa de entrada es aceptada. Y por lo tanto el lenguaje aceptado por la máquina de Turing son todas las cadenas alfa en el alfabeto de entrada, tales que si empezamos en la configuración inicial, en algún momento nos van a llevar al estado de aceptación. Esa es la idea del lenguaje aceptado por una máquina de Turing. Bien. Ahora, aquí tengo un ejemplo concreto de una máquina de Turing. Vean que pues, lo que estoy haciendo es sobre todo definir las transiciones delta por medio de una tabla. Y lo que hace esta máquina es aceptar un lenguaje que vimos que no era independiente del contexto. ¿Se acuerdan? A la n, b a la n, c a la n. Este lenguaje sí es aceptado por la máquina de Turing y sin muchos problemas. Lo que tenemos aquí es esta máquina con pues 3 estados, no es un número excesivo. La cadena del alfabeto de entrada es obviamente ABC. El alfabeto de la cinta es ABC, obviamente porque tiene que incluir a sigma. Y además tiene estos símbolos auxiliares. El símbolo del inicio de la cinta, que siempre está ahí. El símbolo del espacio en blanco, que siempre está ahí en todas las máquinas de Turing. Y vamos a agregar, para que no sea práctico, este otro símbolo, que podemos pensarlo, lo podemos ver como el símbolo de fin de entrada. Entonces, la función delta está definida por esta máquina. Vean, tiene muchas instrucciones. Entonces, lo que voy a hacer es explicar qué es lo que hace. Y ustedes después pueden revisar con calma si esto es lo que ocurre. Pero bueno, lo que hace es básicamente lo siguiente. Va a empezar en el estado inicial. Va a moverse siempre, ya sea con A, B, C, a la derecha. Puede ser que cambie de estados en estos cambios, pero el punto es que va a moverse siempre a la derecha, esperando que después de que lea una A, puede seguir leyendo As o puede empezar a leer Bs. Pero si lee Cs, pues ya no tiene caso seguir explorando la cinta, porque tiene que tener un número de As, Bs y Cs. Entonces, si después de leer una A no lee una B, rechaza. Pero si lee Bs, entonces ahora está esperando leer más Bs o leer Cs. El caso es que si se encontrara una A, pues tampoco pertenece al lenguaje y va a rechazar. La idea es que si después lee una C, va a seguir hasta el final esperando leer solo Cs. Si leyera una A o una B, sabe que pues no cumple con los requisitos del lenguaje, que es tener primero las As, después las Bs y después las Cs, rechazaría. Pero suponiendo que concluye exitosamente leyendo Cs, lo que va a hacer al final es escribir este símbolo de fin de la entrada. Este símbolo nos va a ser útil después. Y después lo que va a hacer es recorrer la cinta en una dirección o en otra, haciendo lo siguiente. Leyó una C y entonces lo que hace, lo que va a intentar es encontrar una B en el orden adecuado y borrarla. Va a borrar la C que encontró, la última C o la primera que encuentra porque viene de regreso. La primera C que encuentra la borra y después se mueve hasta encontrar una B. Y cuando encuentra esta B la borra y pasa un estado en lo que hace es moverse hasta encontrar una A. Y cuando encuentra una A la borra. Ya que encuentra la A, lo que hace es encontrar una A más, borrarla y pasarse a un estado en el que ahora se mueve en la dirección opuesta y busca una B. Si encuentra una B, la borra. Si lo que encuentra es una C, se dan cuenta que le está faltando una B que corresponda a la A que acaba de borrar. Pero si encuentra una B, pues la borra y ahora lo que va a buscar es una C que corresponda a esta B. Entonces se dan cuenta, en el primer paso lo que revisó es que estén en el orden adecuado. Primero las A, después las B, después las C y marcó el final de la entrada. Y en los siguientes pasos va borrando pues ya sea una A, una B o una C, dependiendo de qué sea lo último que borró, de tal manera que se asegura siempre borrarlas por ternas, A, B, C, o C, B, A, en fin, para que al final, si resulta que lo único que hay entre el símbolo de inicio de la cinta y el símbolo de fin de la entrada son espacios en blanco,
eso quiere decir que borró exitosamente todas las letras que estaban en el orden adecuado y que hubo tantas A's como B's como C's. Y de esa manera acepta. En cualquier otra situación, se encuentra caracteres fuera de orden, se encuentra que le falta un carácter de algún tipo, una A, una B, una C. En cualquier otra situación, rechaza. Así es como funciona esta máquina de Turing. Y pues es un mecanismo bastante sencillo. Uno pensaría que el problema de reconocer este lenguaje no debe ser muy complicado, y efectivamente no lo es. Esta máquina con 3 estados lo consigue. No sé si hay una máquina más eficiente que esta para hacer la misma tarea. Probablemente, en realidad, no nos debería preocupar mucho. El punto es que queremos ilustrar cómo funciona este mecanismo. Entonces, ahí está. ¿Preguntas? Profesor, entonces para leer esa tabla es como, por ejemplo, el renglón de S, o sea, lo que dice es, si estamos en S y leemos el símbolo inicial, ¿pasamos al de la derecha o que la flechita, que, Exactamente. Eso es lo que te diría, o sea, y exacto. luego ya estamos en S y si leemos A pasamos a Q1? No, mira, si estás en S y lees una A, es fíjate. S, A te dice, te quedas en S, reescribes la A que acabas de leer y te mueves a la derecha. Es cuando estando en S y te encuentras una B, es cuando pasas a Q1, reescribes la B y te mueves a la derecha. Ah, de acuerdo. O sea, se mueve a la derecha en la cinta. Ajá, en la cinta, exactamente. La cabeza lectora se mueve a la derecha en la cinta. O si piensas que la cabeza está fija, lo que haces es jalar la cinta a la izquierda, ¿no? Eso es indiferente. La idea es que la posición actual de la cabeza lectora es un lugar a la derecha. Ok, ok, de acuerdo. Ujú. ¿Y Entonces, las líneas en blanco qué significaban? O sea, eh, ¿borras? donde no hay nada. Este es el Ah, punto. ajá, como el guión, ajá. Bien, 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 bien. El punto es que aquí realmente no nos importa qué hagamos. O sea, qué bueno que hiciste esa pregunta. Esta tabla la transcribí de Coursera hace un buen rato y me expliqué ese punto. En realidad es irrelevante lo que hagamos. Eso es lo que quiere decir. Si tú estás en el estado Q1, que es, fíjate, pasas en Q1 cuando leíste una B. Entonces, si ya leíste una B, no debería aparecerte una A. Lo que estás esperando es que te aparezcan o más Bs o más Cs. Entonces, si estás en el estado Q1, que significa ya, pues leí una B, entonces rechazo. Y da igual que escribas en la cinta. Si reescribes la A, o si lo escribes una B, o si lo escribes una C, ya estás en el estado de rechazo. Y si te mueves a la izquierda o a la derecha, pues da igual también, porque ya rechazaste. Una vez que entras a rechazo, no te sales de ese estado, y una vez que entras a aceptación, no te sales de ese estado. En términos prácticos, cuando pensamos en estas máquinas como mecanismos de aceptación o de rechazo para decidir problemas, eso es lo que, como podríamos decir, pues al llegar a el debate, ya no importa que venga. Entonces ahí te detienes. Por eso es que están estas rayas que nos dicen, pon aquí lo que quieras, ya no importa, rechazaste. Y acá pon aquí lo que quieras, ya no importa, aceptaste. Es así como lo leemos. Ok, de acuerdo. Eh, bien, ¿tienes alguna otra pregunta más? ¿O los demás tienen alguna pregunta? No, ya por ahora todo bien. Bien, perfecto. Bueno, qué bueno que hiciste esa pregunta sobre las rayas. Esas no están explicadas aquí en la tabla. Es irrelevante que pase, porque ya estamos en rechazo o en aceptación. Entonces, esta máquina, pues ahí está, es una máquina muy simple y ustedes podrán pensar que es de una pereza infinita el tener que desmenuzar un procedimiento hasta sus operaciones más elementales, pero esa es precisamente la idea. La idea de un procedimiento efectivo es que tenemos que decir qué pasa paso por paso, porque de esa forma, pues eliminamos la posibilidad de que haya pasos mágicos, ¿no? De que en algún punto es, bueno, y estás preparando el pastel y tienes que echarle azúcar, después, no sé, mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. Después sacas tu varita mágica de Harry Potter y pues invocas un hechizo y ya, el pastel queda. La idea es que pues la magia está fuera de nuestro alcance. Lo que se puede hacer es estrictamente
lo que podemos hacer en términos de reescribir símbolos de acuerdo con un conjunto finito de instrucciones. Entonces, la intención de Turing era hacer esto, decir exactamente qué había que hacer. No les conté la vez pasada, pero Turing estaba inspirándose en una profesión que no era tan rara en aquella época, que se llamaba la profesión computer. Lo escribían con OR, no con R, en español lo diríamos computer en lugar de computer. Eh, y la idea es que esta gente lo que hacía eran cálculos más o menos automáticos. Piensen que antes de las computadoras y antes de las calculadoras electrónicas, pues la gente tenía que calcular las cosas de alguna manera. Entonces, previo a esta etapa, había ya algunos dispositivos mecánicos que permitían hacer conteos rápidos. Uno de ellos muy célebre que fue inventado por Herman Hollerith para los censos en Estados Unidos, permitía leer rápidamente tarjetas perforadas, pero eran cosas muy mecánicas, se dan cuenta. El punto es que si ustedes querían, por ejemplo, aproximar numéricamente la trayectoria de un cuerpo celeste, una estrella, un planeta o algo así, tenían que resolver un montón de polinomios y que aproximaran la función respectiva, que era seguramente una ecuación diferencial, sin solución exacta, entonces tenían que aproximar esos polinomios, y lo que hacía la gente era contratar eh, estudiantes o matemáticos desempleados para que hiciera este trabajo. Hubo un astrónomo célebre en Estados Unidos que se atrevió a contratar por primera vez a matemáticas y físicas que les habían permitido la entrada a la universidad y después no les permitían trabajar. Lo cual es pues bastante escandaloso, ¿no? Digo, no es que el mundo ahora sea realmente, tenga la liquidez que debe tener, pero digo, afortunadamente ha avanzado, no lo suficiente y no lo suficiente como para no, porque tampoco les da el reconocimiento debido a muchas de estas matemáticas que hicieron cosas muy importantes, no se restringían simplemente a calcular lo que les ordenaban, tuvieron iniciativa, tuvieron resultados originales en astronomía, cosas muy importantes. Un día les cuento sobre ellas. Hay una serie de libros y artículos muy interesantes sobre estas matemáticas, pero el caso es que así como ellas, hubo muchas otras y muchos otros estudiantes, también hombres, que pues hacían estos cálculos, les decían, a ver, quiero ver cómo se mueve esta estrella, tengo estos datos, la ecuación diferencial que describe el movimiento creo que es esta, haz la aproximación numérica y te toca a ti este pedacito, y a tu colega que está sentada al lado le toca este otro pedazo. Entonces, díganme si esto está bien. Ajá. Y entonces se ponían a calcular y entregaban sus hojas. Y todo esto estaba organizado ya de una manera, pues, propia de la revolución industrial. Lo que tenían eran lugares muy grandes a veces, digo, no siempre, pero muchas veces tenían lugares muy grandes, lugares asignados, repartían las tareas, había alguien que dirigía el grupo y pues recopilar resultados, había alguien que hacía los mismos cálculos que una persona para que hubiera una forma de contrastar, para ver si no había errores. El ejército también utilizaba esta forma de cálculo para trayectorias balísticas, por ejemplo. Tenían pues cañones y este tipo de cosas que eran pues muy caros, muy delicados, y que para poderlos apuntar pues no iban a tener un matemático que estuviera en ese momento con lápiz y papel resolviendo una ecuación diferencial, ¿no? Lo que hacían era crear tablas de trayectorias. Entonces, si calculaban cierta fuerza del viento aproximada y calculaban el ángulo al que se encontraba el blanco, entonces podían decidir en qué ángulo poner el cañón para dispararlo. Y esto lo hacían viendo libritos donde estaban estos cálculos de trayectorias, no estaba la iniciativa del soldado que operaba el cañón. Y de hecho se crearon compañías que se especializan en estos cálculos. Una muy célebre que operaba en la época de Turing y que no se puede descartar que lo haya inspirado directamente, fue fundada y dirigida por una mujer, una matemática británica. Entonces ella organizaba pues grupos de calculadores, como les dije, les llaman computer, que hacían estas cuentas. Y lo que Turing observó es que pues la idea es que la gente no tuviera iniciativa cuando estaban haciendo estos cálculos estrictamente mecánicos. Distinto del caso de la astronomía que les mencioné antes, con trayectorias balísticas no se trata de que tengan iniciativa, sino se trata de que apliquen estrictamente las instrucciones que reciben. Entonces,
es esta forma de proceder de los computers que inspiró a Turing a formalizarlo por medio de estas máquinas. Alonso Church en Estados Unidos llegó a una conclusión totalmente distinta. Él trabajó con un mecanismo totalmente diferente que se basaba en la operación de sustitución. Esa es la base del cálculo lambda, de lo que le llaman la transformación beta. El punto es que, aunque son radicalmente distintos estos mecanismos, matemáticamente son equivalentes. Lo vamos a ver más adelante en la parte 4 del curso. Bien. Bueno, entonces, ahí está. Esta es una máquina de Turing. Ajá. Es un mecanismo muy simple, muy prolijo. Hay que escribirlo todo hasta el mínimo detalle, pero eso nos permite observar todas las operaciones que se requieren para resolver algo. Por eso son una buena forma de decir exactamente qué necesitas hacer para resolver un problema y cuánto tiempo te va a llevar a resolverlo. Bueno, ahora, hay limitaciones arbitrarias en la descripción de la máquina de Turing que presenté, que no son necesarias para que la máquina de Turing haga la tarea que hace. Por ejemplo, uno podrá pensar que no es necesario tener una sola cinta. Podríamos tener varias cintas. Vamos a ver qué pasa en este caso. Podríamos pensar en que la cinta no tiene por qué ser infinita en un solo sentido. Puede ser infinita en las dos direcciones. Y podemos pensar qué ocurre con máquinas no deterministas. En los tres casos van a ver que estos tres mecanismos pueden reducirse al mecanismo que ya presenté, a una máquina de Turing con una sola cinta. Eso es en términos de lo que pueden hacer. En términos de en cuánto tiempo lo pueden hacer, ahí sí hay una diferencia importante y las máquinas no deterministas son de interés en la teoría de la complejidad, porque resulta que todos los problemas que se pueden resolver con máquinas deterministas se pueden resolver con máquinas no deterministas. Diferencia importante con respecto a lenguajes independientes del contexto, donde se hay una disparidad entre los dos lenguajes, pero la teoría de complejidad nos muestra que es muy probable que se pueda hacer lo mismo, pero en tiempo exponencial. No hay una respuesta definitiva a qué problemas se pueden resolver en tiempo polinomial, en máquinas no deterministas o deterministas, que se pueden resolver en tiempo polinomial en máquinas no deterministas, pero el punto es que la sospecha es que hay problemas que necesariamente toman tiempo exponencial en máquinas deterministas. No hay respuestas definitivas al respecto. Pero bueno, este no es tema de este curso, entonces voy a presentar simplemente no determinismo. No que no sea un tema interesante. Yo desde hace mucho tiempo en la facultad he sostenido que deberíamos fusionar los cursos de autómatas y lenguajes formales y de complejidad computacional en un solo curso. Y entonces podremos ver todo en un solo semestre. ¿Por qué razón? Porque es así como pasa en muchas otras partes del mundo. Si alguien quiere especializarse en la teoría, puede tomar cursos adicionales optativos, pero hay teoría que todo el mundo debería ver y que podría compactarse en un semestre. Esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, eso no es tema de este curso. Voy a saltar de la mía. Bien, varias cintas. Ese es el primer caso que vamos a ver. ¿Cómo funciona la máquina de Turing con varias cintas? Voy a ver el caso de dos cintas y van a ver cómo este caso se puede generalizar fácilmente a varias cintas. Vean, una máquina de Turing con dos cintas, pues operaría así. Tenemos la cinta 1 aquí arriba. Vean, esta es la cinta 1. La cabeza lector está apuntando aquí a una celda de la cinta 1. Y acá tenemos la cinta 2. Y la cabeza lector está apuntando a otro símbolo ahí. Mi imagen probablemente no es la ideal. Tengo que modificarla. Y siempre olvido hacerlo de un curso a otro. Porque aquí daría la impresión de que siempre apunta a la misma posición. Pero el punto es que para que una máquina de varias cintas tenga sentido, o más bien tenga algún interés, podríamos pensar que apunta a posiciones distintas. Porque si siempre apunta a la misma, pues podemos pensar que el alfabeto ahora es el producto cartesiano del alfabeto original y no hay que hacer nada más. Punto. Esa es parte de la solución, pero no toda la solución, porque yo quiero permitir que la cabeza lectora esté en una posición en la cinta 1 y en otra posición en la cinta 2. Probablemente, digo, no necesariamente, pero probablemente. Bien, ¿cómo es hacer entonces para simular esta situación con una sola cinta? Bien, mi nueva cinta va a ser así.
Vean, es una cinta que tiene un nuevo símbolo de inicio y tiene estos dos símbolos de inicio más pequeños en estas celdas que son dobles. Estas celdas son dobles pues para simular que en realidad el alfabeto de entrada ahora, perdón, el alfabeto de la cinta es el producto cartesiano de los alfabetos originales más otros símbolos. Vamos a tener aquí nuevos símbolos. Estos símbolos van a ser como los símbolos originales, pero van a tener este acento circunflejo arriba. Ajá, aquí tienen uno. Ajá, ¿por qué razón? Voy a ocupar estos acentos circunflejos para marcar la posición de la cabeza lectora en la cinta. Entonces, una cinta como la de aquí arriba, por ejemplo, no necesariamente esta misma configuración, pero una similar, se vería así. Vean, en la cinta, en la mitad superior de las casillas, lo que tengo son caracteres como antes, pero uno de ellos al menos va a tener, o más bien, no al menos, exactamente uno, va a tener este acento circunflejo. Y abajo, en la parte inferior de las celdas, también voy a tener exactamente uno que tiene un acento circunflejo, y eso me va a decir, ah, mira, estas son las posiciones de la cabeza lectora. Entonces puedo pensar que el de arriba me dice cuál es la posición de la cabeza lectora en la primera cinta y el de abajo me dice cuál es la posición de la cabeza lectora en la segunda cinta. Entonces, cuando estamos leyendo, cuando la máquina esté leyendo algo así y se encuentra, te tiene que encontrar necesariamente o aquí, porque ese es el carácter, la situación en la que está, lee ese carácter, va a la tabla de transición original, que ahora es doble porque pues está en dos posiciones, y dice, mira, en la primera posición leí una A, y lo que hace es buscar la posición de la segunda cinta. Eso, ustedes pueden pensar que originalmente está en la misma posición, por supuesto, cuando arranca, y que va marcando en los estados, tiene un conjunto de estados, o dos conjuntos de estados, uno le dice, miren, la otra cinta, la posición actual está a la izquierda, y en el otro conjunto de estados, si está uno de ellos, le dice, mira, en la otra cinta la posición está a la derecha. Y entonces vas a ver si se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, y se va a mover un número dado de casillas, que es una función de cuántos movimientos ha tenido antes, va a encontrar este, y entonces va a recordar que había leído una A, en los estados va a estar codificado esto, ahora va a leer una B, y entonces va a ir a la tabla original y va a decir, si leo una A en la primera cinta y una B en la segunda, lo que tengo que hacer es escribir en la primera cinta tal cosa, escribir en la segunda cinta tal cosa y moverme a la izquierda en la primera, por ejemplo, y a la derecha en la segunda, o viceversa, o los dos en la misma dirección, como sea que marque la cabeza lectora. Y entonces hace esos movimientos. Lo que hace es reescribe los caracteres, se mueve a la derecha o a la izquierda en la cinta, en la mitad superior de las celdas, y marca el carácter que sigue con, esta es la posición actual, después va a la otra, hace lo mismo, marca la posición que sigue con el, bueno, primero lo escribe el carácter y marca la posición que sigue con el acento circunflejo, y después regresa a la situación de decir que sigue. Ajá. Estas pues suenan a muchas operaciones, pero como pueden darse cuenta que estas operaciones son es un número polinomial de operaciones con respecto a las operaciones que realizaba la otra. Y por lo tanto, la gente de complejidad computacional nos diría, ah, mira, no te preocupes, si el polinomio es A a la 400, no importa, es un polinomio. Entonces, puedes estar tranquilo, esto es sensato, se puede simular sin problemas. Nosotros no dedicamos a, bueno, yo no me dedico a complejidad computacional profesionalmente, tiene que ver con los problemas que resuelvo, por supuesto, pero no es mi área de investigación principal. Entonces me puedo dar de ello y decir, bueno, con que se pueda simular, con eso me basta. ¿Preguntas sobre esta simulación? ¿No? Bien. Entonces continúo con más cintas, pues piensen que lo que tengo que hacer es dividir en más partes las celdas. Tres cintas, pues son tres segmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cinta infinita en ambos sentidos. Puedo pensar que una cinta infinita en ambos sentidos, pues podríamos tomarla de esta manera. Vamos a elegir un punto arbitrario de la cinta original. El punto arbitrario puede ser incluso el inicio de la cinta original, no importa, pero aquí tomo un punto arbitrario. Y lo que voy a hacer es doblar la cinta a partir de este punto. ¿Qué quiere decir que doblo la cinta? Vean,
Vean como aquí a la derecha tengo una B, B, C, 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 y eso es lo que se conserva acá. Y entonces esta parte la doblo hacia arriba, en la dirección, en sentido horario. Ajá, y entonces vean como aquí lo que tengo son estos símbolos leídos en esta dirección. B, B, A, A, A. Porque aquí se dobló la cinta. Y entonces yo puedo pensar que de esta manera esta cinta con dos mitades lo que hace es simular una cinta infinita en dos direcciones. El símbolo de inicio de la cinta, que pues ya no existe porque ya no inició la cinta, ahora me sirve para indicar aquí doy la vuelta. Ajá, y entonces piensen que si estoy en la parte de abajo, conservo la dirección inicial, izquierda es a la izquierda, derecha es a la derecha, pero cuando doblo, como ahora estoy doblando en esta dirección, esto se está moviendo así, entonces pues lo que antes era izquierda es derecha y viceversa. Entonces las direcciones de la tabla original las interpreto en sentido opuesto para los caracteres que están acá arriba. Y lo que hago es, pues igual que antes, leo ambos, pero voy a tener un registro de, por medio de los estados de la máquina de Turing, que me dice si estoy leyendo la parte superior o la parte inferior. Entonces, si leo la parte inferior, esa se queda como está, y solo opero sobre la parte superior cuando estoy hacia acá, hacia la izquierda del punto donde doble la cinta. Y viceversa, si estoy a la derecha del punto donde doble la cinta. Son los únicos que tomo en cuenta. Y se dan cuenta, entonces, pues se puede simular una cinta infinita en ambas direcciones con una sola cinta. Bien. No determinismo. El no determinismo, no sé si desde las clases anteriores, esta idea del creciente exponencial de estados y demás, ya les llevó a ver a tener esta intuición. Espero que sí, si no, puede verse de esta forma. Vean, una máquina no determinista lo que tenemos es que pues, la función delta lo que hace es leer estados y caracteres, pero nuevamente el resultado no es un cambio de estado, un carácter nuevo que escribo y un movimiento, sino un subconjunto de este conjunto. Es decir, tengo varias posibilidades. Puedo pasar a cierto número de estados, escribir cierto número de caracteres y moverme a la izquierda o a la derecha. Hay más de una posibilidad. Entonces, aquí podremos pensar que en cada punto de la ejecución de la máquina se ramifica la ejecución. Es decir, elijo la primera opción, o elijo la segunda, o elijo la tercera opción. Ajá. Y en cada una de ellas después puede ser que haya más ramificaciones y puede elegir opción 1, 2 y 3. Entonces, la ejecución de una máquina de Turing como esta no sigue un procedimiento lineal, sino es como un árbol que se ramifica dependiendo de las opciones que tenga en cada paso. Y entonces puedo decidir por cuál de estas ramas, cuál de estas ramas irme. Si conocen el cuento de Borges, El jardín de los senderos que se bifurca, es una muy buena ilustración de esta idea. Y si no lo conocen, se los recomiendo. Así es una forma de explorar opciones que nos llevan a veces al mismo resultado, a veces a resultados distintos. Una máquina de Turing no determinista, aunque aquí no sé si estoy definiendo qué significa aceptación. No lo estoy definiendo, pero entonces se los digo de manera intuitiva. Es como antes, aceptamos una cadena cuando hay una de las múltiples ejecuciones, es decir, una de estas múltiples ramas, nos lleva a un estado de aceptación, aunque en las otras ramas nos lleva al rechazo o nos lleva a ninguna parte, es decir, sean puntos, callejones sin salida o sigan infinitamente. El punto con que alguna rama nos lleve a aceptar, entonces aceptamos. Ahora, precisamente esta idea que expuse de que pues tenemos que explorar las ramas, nos plantea distintas alternativas para explorar ramas. Ustedes en su curso de matemáticas discretas, supongo, o si van gráficas, habrán visto estas estrategias para explorar gráficas y en general, específicamente árboles, pero se puede utilizar para otro tipo de gráficas que se conocen como BFS y DFS. DFS, Depth First Search, y BFS Breadth First Search. Tienen virtudes y efectos cada una de ellas. Aquí si nosotros utilizamos DFS, que significa tú vete hasta el final, hasta que llegues al final y entonces te regresas y sigues explorando la otra rama, pues si una rama es infinita se dan cuenta que nunca vamos a terminar. Entonces lo que vamos a hacer para explorar el árbol es utilizar la estrategia BFS.
BFS nos va a decir, mira, vas a explorar primero todas las opciones inmediatas. Es decir, si tienes R opciones, exploras cada una de ellas y ves si alguna de ellas te lleva a aceptar. Si ninguna te lleva a aceptar, pero al menos alguna no te lleva a rechazo, eso es importante, porque si todas llegas al rechazo inmediatamente, pues rechazas, ya no hay más opción, ahí te detienes. Pero si ninguna te lleva a aceptar, pero al menos una no es rechazo, entonces lo que haces es explorar el siguiente nivel del árbol, es decir, las siguientes opciones. Y entonces, ya con eso, ves si en el segundo paso alguna opción te llevó a aceptar, aceptas. Si resulta que no fue así, pero al menos una no fue rechazo, entonces piensas qué ocurre, te bajas al tercer nivel del árbol y vas explorando todas las opciones. Entonces recorres el árbol a lo ancho, nivel por nivel, hasta que das con aceptación, o en todos los niveles, o en todas las opciones tienen rechazo, o te vas a seguir infinitamente hasta que pase uno de estos casos. Entonces, lo que vamos a hacer es codificar por medio de una cinta auxiliar justo esta forma de explorar el árbol, esta forma de BFS. Vean, lo que vamos a tener aquí en esta cinta auxiliar es lo siguiente. Bueno, piensen que tenemos una cinta, una primera cinta con entrada original. Y la segunda cinta lo que va a hacer es que la máquina va a tener un mecanismo integrado que va a ir construyendo secuencias de este tipo. Vean, 1, después este símbolo. 2, este símbolo, hasta llegar a R, donde R va a ser el número máximo de opciones que hay en cada transición. Eso lo podemos ver en la tabla de transiciones, por supuesto, ¿no? Podemos saber por anticipado, con esa tabla finita, cuál es el número máximo de opciones. Entonces tenemos esto, de 1 hasta R. Después, en el siguiente paso, lo que hacemos es construir las cadenas, ya se dan cuenta, en notación R más un área de este estilo. Bueno, no, de hecho es casi como R área, lo que estoy eliminando es 0. Entonces, eso es indistinto. Es básicamente esa idea. Tenemos números en esta notación, de 1 a R, y los vamos construyendo, primero los de longitud 2, después de longitud 3, después de longitud 4, etcétera, etcétera, conforme los vayamos necesitando. El mecanismo integrado se da cuenta cuando encuentra un espacio en blanco y no ha terminado, pues genera más secuencias, ¿no? Genera todas las secuencias de una misma longitud, por ejemplo. Y después, siguiendo estas secuencias, vamos a hacer esto. Aquí, esto significa, mira, ve a la entrada y ve qué pasa si aplicas la primera opción. Si te lleva a aceptar, te detienes. Si no, ve qué pasa si aplicas la segunda opción. Si te lleva a aceptar, te detienes. Si no, continúa. Y así. Si te lleva a rechazar, pues entonces aplica la tercera opción. Pero cuando exploras todas las opciones de un nivel y todas fueron rechazo, te detienes. Pero haces esto. Si ninguna te lleva a aceptar, entonces piensa qué pasaría si aplicas primero la primera opción y después la primera opción. Si aceptas, pues te detienes. Si no aceptas, entonces piensa qué pasaría si aplicas en el primer paso la primera opción y en el segundo paso la segunda opción. Y pues se dan cuenta que al llegar a 1R, vi la primera opción combinada con la décima opción. Después exploro la segunda opción combinada con la primera, el primer paso. El primer paso la segunda, en el segundo la primera. Después en el primer paso la segunda, en el segundo también la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas cadenas entonces nos están diciendo en qué opción, o más bien en qué orden explorar las ramas del árbol. Y dado que estas agotan todas las posibles combinaciones de exploración del árbol en BFS, entonces estamos recorriendo el árbol sistemáticamente. Y de esa manera vamos a saber si en algún momento nos detenemos o nos detenemos. Entonces, esta máquina no determinista, que está acá, es simulada por la máquina determinista con dos cintas que tiene el mecanismo que va a generar estas secuencias y el otro mecanismo que explora la entrada original utilizando estas secuencias que le dicen en qué orden ejecutar las opciones posibles. No sé si tienen preguntas. ¿No? Bien. Bueno, sería bueno en este caso, esto no es indispensable, pero
Es bueno tener una tercera cinta donde podemos copiar la entrada original para que cada vez que terminemos de ejecutar una opción simplemente copiemos a la segunda cinta de entrada original y vamos a empezar de cero. Es posible hacerlo también segmentando la primera cinta, pero digamos que con la tercera cinta se facilita. Bien, entonces ahí está, eso es cómo funciona esto. Y se dan cuenta entonces que el no determinismo no nos lleva a aceptar más lenguajes que los que aceptaríamos con determinismo, porque el no determinismo es simulable por medio del determinismo. Lo que cambia es el número de operaciones que hacemos. Aquí claramente, vean cómo estas cadenas pues corresponden a un número exponencial de operaciones. Ajá. Si ustedes lo que hacen es decir, mira, yo sé que hay una opción ganadora, voy a explorar esa opción ganadora que significa ir del inicio en un recorrido directo a la hoja del árbol donde hay una T, donde una aceptación. Entonces, pues ese es un recorrido lineal. Pero aquí lo que estamos haciendo es que para hacer ese recorrido para dar con la opción ganadora, exploramos todo el árbol. El árbol tiene un tamaño exponencial con respecto a ese recorrido. Entonces, esto toma tiempo exponencial, obviamente. Ajá. ¿Es posible reducir esto a tiempo polinomial? No, pero esto es en abstracto para cualquier programa que se les ocurra. Hay problemas específicos para los cuales nosotros tenemos una máquina no determinista que los resuelve, para los cuales además existe una máquina determinista que también los resuelve y que por lo tanto opera con menor tiempo. La respuesta es, hay problemas para los cuales no sabemos si es así o no es así. Complejidad computacional, esperen me parece que 2 semestres más y van a estudiar esto. Bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces me detengo por hoy. Listo, muchas gracias. Detengo la grabación.